que Dios tiene el control total de todas las cosas, que Él es soberano sobre todo el universo, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el destino de la humanidad, los éxitos y fracasos de los seres humanos y el cuidado de su pueblo. O sea, nada se escapa a su control, a su soberanía, ¿verdad? Contrario a lo que el agnosticismo nos dice. Y el pastor Sergio nos enseñaba hace un momento sobre ello, ¿verdad? Está el ateo que dice no creo en Dios, Dios no existe, ¿verdad? Pero está el agnóstico. Y teníamos un ejemplo ahí, ¿verdad? Albert Einstein. Él decía, bueno, debe haber alguien que crea que hizo todo esto. No puede haber tanta perfección, tanto ajuste fino, ¿verdad? Así es conocido últimamente. El ajuste, no puede haber un ajuste fino de tal magnitud sin que haya alguien atrás de él. Pero simplemente no sé, ¿verdad? Entonces el agnóstico dice, ¿verdad? Este creador o este ente, ¿verdad? No está alejado de su pueblo. Él creó, él hizo y luego se fue. Pero hemos aprendido, hermanos, creo que usted ha aprendido, de que nuestro Dios no solo es un Dios trascendente. Nuestro Dios no solo es un Dios trascendente, nuestro Dios es un Dios inmanente también. Es decir, que es cercano. Él no solamente, contrario a lo que el agnosticismo dice, Él no solo creó y dijo, bueno, ahí miren ustedes cómo hacen, ¿verdad? Está en nuestra naturaleza, hermanos, ¿verdad? Cuando nos casamos y nos unimos con nuestro cónyuge y engendramos a un bebé, ¿qué ocurre? Y nace ese bebé, ¿qué es lo que pasa? No lo dejamos ahí, ¿verdad? Nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría y luego vamos a la casa y ponemos a nuestro bebé ahí en la cuna y bueno, dice la mamá, bueno amor, estamos felices de tenerte en casa. Qué gozo, qué alegría tenerte en casa. Mira, pero estoy agotadísima, dice la mamá, estoy agotada, mi amor. Así que aquí te dejo, ¿verdad? Esta es la leche, ¿verdad? Aquí te dejo la leche, esto es el biberón y ahí hay agua en la cocina, ¿verdad? Entonces echas 2 copitas de leche, ¿verdad? Ahí en el biberón, echas un poco de agua, lo mezclas y te lo tomas. ¿Quién de nosotros hace eso? Nadie. Ahora, ¿de dónde viene ese sentido de cuidado y de protección y de responsabilidad? Hermanos, viene de ese ser. Por eso lo tenemos. Él no solamente creó, no solamente hizo este universo, todo cuanto existe, y se alejó, no. Él está pendiente de ello. Él está pendiente de ello. Entonces, Él es soberano sobre todo el universo, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el destino de la humanidad, los éxitos y fracasos del ser humano y la protección de su pueblo. Él está pendiente de todo. Él está pendiente de todo. Lo otro que podemos ver en relación con este tema es que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Ha escuchado usted? Me imagino que usted ha escuchado a tantas personas decir que nada ocurre por casualidad. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado alguna vez escuchar a alguien, nada ocurre por casualidad? Montones de veces, ¿verdad? Los que hemos vivido más, ustedes los hipotes, ¿verdad? Pero los que hemos vivido más tiempo, no estoy diciendo que estamos viejitos algunos aquí, ¿verdad? No se me malentienda. Los que hemos vivido más tiempo hemos escuchado cuántas veces eso. ¿Verdad? Nada ocurre por casualidad. Y eso es cierto. El asunto es, hermanos, que las personas que dicen esto, ¿verdad? Hablando de los no creyentes, realmente es un eslogan que ellos usan. Ellos dicen nada ocurre por casualidad, pero lo que tienen es una idea vaga de eso. Ellos no saben en realidad lo que están diciendo. Ellos tienen una idea de que algo, de alguna manera, por alguna razón, esa situación ocurrió. Eso se dio, ¿verdad? Sin embargo, usted y yo, los creyentes, sabemos que cada una de las cosas creadas y cada una de las circunstancias que experimentamos y que experimenta todo lo que ha sido creado, eso es con un propósito. Nada antecede al propósito, hermanos.
Usted y yo estamos aquí por un propósito. Usted se casó con esa preciosa mujer, que es su esposa, por un propósito. Las relaciones sexuales tienen un propósito. Las plantas fueron creadas con un propósito, los ríos, los mares. Y podría mencionarles 1000 ejemplos ahorita en cuanto a eso. Todo tiene un propósito. Nuestra salvación tiene un propósito. Efesios 2, 8 al 10, ¿recuerda? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la obra total, completa, perfecta del Señor. Sin embargo, el verso 10, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y esa palabrita es importante, hermanos, es la palabra que describe el propósito, que fuimos creados en Cristo Jesús y generalmente cuando usted encuentra esa palabra es lo que describe es el propósito de algo o de alguien. Todo tiene un propósito. Entonces, cuando los no creyentes dicen, bueno, nada ocurre por casualidad, en realidad ellos no tienen idea. Pero nosotros sabemos, por supuesto que nosotros sabemos que nada ocurre por casualidad. ¿Por qué sabemos eso con certeza? Lo sabemos porque entendemos, hemos recibido el conocimiento, la luz de que detrás de todo existe un ser supremo, un sabio arquitecto, un ser todopoderoso, alguien que gobierna, alguien que controla y alguien que conduce todo al cumplimiento de un plan perfectamente diseñado y un plan eterno. Ahí está la experiencia de José. Ahí tiene usted la experiencia de Abraham. Ahí tiene usted la experiencia de David. Ahí tiene usted la experiencia de Daniel. Ahí tiene usted a Pablo, nuestro Señor. Ninguna de esas cosas, hermanos, ocurrió por casualidad. Dios tenía un propósito atrás de todo ello. Alguien ha creado todo cuanto existe por su poder y para sus propósitos. Por favor, escriba primero de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 14. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, tuya la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Todo es tuyo. No dice, las personas son tuyas, Señor. Los mares son tuyos. Las montañas son tuyas. Todo es tuyo. El dinero es tuyo. Ese carro es tuyo. Pero a nosotros nos encanta hablar, ¿no es cierto? Mi carro, decimos. Mi casa. Mi dinero. Voy a darle al Señor de mi dinero. Hermanos, nada es nuestro. Y David lo está diciendo aquí. David no entendía. Había llegado a conocer de tal manera al Señor que David entiende que él no tiene nada. Era uno de los más millonarios de su tiempo, si no el más millonario. Y David dice, nada de todos esos millones que tengo son míos, Señor. Todo es tuyo. Y lo que tiene mi pueblo no es de mi pueblo. Todo es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Escriba por favor ahí el Salmo 19, versos 1 al 3. Salmo 19, versos 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz. El Salmo 8 dice, oh Jehová, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmo 8:3, escríbalo si quiere. La luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Tú lo creaste, todo es tuyo, Señor. Escriba Apocalipsis ahí, Salmo 24:1. Puede escribir Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque alguien allí, ¿verdad? No sabemos quién. Alguien la afirmó sobre los ríos, la fundó sobre los mares. No, porque tú, Señor, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque tú la fundaste sobre los ríos, la firmaste sobre los mares. Es de él. Apocalipsis 4:11 puede escribir allí
y Apocalipsis 16 nos hablan también de cómo el Señor creó todo. Dice el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque, aquí está, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ve? Por tu voluntad existen. Es un Dios inmanente, Él está cerca. El capítulo 10 de este mismo Apocalipsis, capítulo 10, verso 6, dice la palabra allí: y juró, dice un ángel, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Él creó todo. Él hizo todo. Escriba por favor Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por Él. Eso es, mis hermanos, la soberanía de Dios. Él creó todo, Él sostiene todo. Por tu voluntad, Colosenses capítulo 1. Por tu voluntad, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas y subsisten. Es por ti, Señor, por ello. Entonces, todo fue creado por el Señor y todo fue creado con un propósito. Los teólogos entienden por providencia que Dios tiene un plan y un propósito para el mundo y que Él gobierna la historia de forma que todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, contribuye al logro de ese plan. Eso es lo que los teólogos afirman. Cuando piensan en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios y la providencia de Dios, han llegado al entendimiento que esto se trata de que Dios tiene un plan y un propósito para el mundo. Él lo creó, ¿verdad? Pero no solo lo creó con un propósito, con un plan eterno. Pero además que Él gobierna la historia de forma que todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, contribuye al logro de ese plan y propósito. Ellos dicen, y es lo que estamos afirmando ahora, hablando de un Dios, no solamente un Dios trascendente, pero un Dios inmanente, que Él no solamente creó, no es solamente un observador pasivo de la historia, Él creó y se sentó para ver qué ocurría con su creación. No, Él no es un mero observador pasivo de la historia, sino que ha diseñado la historia para alcanzar un fin determinado y dirige la historia para que con toda seguridad alcance ese fin. Así. Entonces todo tiene un propósito, hermanos. Quiero que hablemos un poco sobre el alcance de la providencia de Dios. El alcance de la providencia de Dios. Y generalmente todos afirmamos que Dios controla los grandes eventos de este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita mucha gente dice, el Señor hizo que Trump ganara, ¿verdad? Todo el mundo. Los cristianos alrededor del mundo dicen, Dios intervino allí, porque no es posible. Es un descontrol, es un asunto inmoral, eso que está impulsando, ¿verdad? Esa cultura, no es posible. Dios intervino ahí. Cuando ocurre algo en un conflicto bélico que de repente sucede, se da una eventualidad y eso se deshace, esa guerra, entonces decimos, Dios intervino ahí definitivamente. Dios lo hizo. No tenemos problemas, hermanos, para afirmar eso. Pero pienso, y yo creo, yo no sé usted, que muchos tenemos dificultad en cuanto a creer que Él también controla las cosas minúsculas. Creemos que Él controla las grandes cosas, ¿verdad? El Señor detuvo esa tormenta, ¿verdad? Ese es un milagro. El Señor seguro sopló, ¿verdad? Y mandó esa tormenta para otro lado. En las cosas grandes. Pero, hermanos, a veces tenemos problemas en las cosas
minúsculas, en las pequeñas cosas, en creer que Dios está al control de las cosas más pequeñas de su creación, incluidos nuestros asuntos diarios. Por ejemplo, el hecho de que estamos aquí. Muchos pensamos que llegamos aquí, bueno, porque sí, el Señor me permitió levantarme, pero, ¿verdad? Pero a tal extremo que el Señor permitió que yo, ¿verdad?, saliera a tal hora de mi casa, que el Señor me permitiera tomar esa calle, ¿verdad?, por donde me vine, que el Señor me permitiera detenerme en ese semáforo. De esas cosas no somos conscientes. Pero hermanos, la realidad es que el Señor está pendiente de todos esos asuntos. Ayer, ¿verdad?, nos tocaba la música con Héctor y con Carlos en el piano. Y le dije, y Héctor sabe que yo con la hora, bueno, Héctor y yo, ¿verdad?, y somos con la hora muy estrictos. Y le dije, hermano, creo que a las 10:30 vamos a salir, entre 10 y 10:30. No le di seguridad porque tenía que hacer unos mandados. Pero al final salimos como a las 11:15, ¿verdad? Yo le escribí a Héctor, ¿verdad?, como a las 10:30. Hermano, tuve atraso porque yo sé, dije, me va a regañar después. ¿Va? Es bravo, este es bien bravo. Es una broma, hermano. Y entonces, hermano, le digo, tuve atraso. Entonces, no, pastor, está bien. Entonces, pero pensaba, hermanos, ¿verdad? Pensaba en el camino, ¿por qué tuve esos atrasos? Cualquiera puede decir, bueno, ¿verdad?, es que el pastor no planificó bien el tiempo para ir, ¿verdad?, ir a la farmacia, comprar esto, ir a la casa, recoger esto, ir a visitar a su madre, y luego, quizás no planificó bien. No, yo hice mi plan. Pero luego, ¿verdad?, en la farmacia pagué unos medicamentos y salí a la carrera para llegar a la hora a traer a Héctor y a Carlos. Cuando voy a 1 kilómetro, me acuerdo que no me habían dado un medicamento en la farmacia. A dar una gran vuelta, hermanos, porque no podía regresar por el mismo lugar, a dar una gran vuelta por una colonia, a reclamar el medicamento. Cuando llego a la farmacia, me tengo que esperar ahí, porque están atendiendo unas personas, ¿verdad? Y solo era una cajita, sí, solo tenían que tomarla, ahí la tenía la persona, solo tenía que tomarla y dármela. Sin embargo, tuve que esperarme como 8 minutos ahí, ¿verdad? 10 minutos, hasta que al fin agarró la cajita la persona y me dijo, le digo, no me entregó el medicamento, no me entregó la crema. Ah, sí, me dice, aquí está. Eso era todo. Eso era todo, hermanos. Ahora, ¿fue una casualidad todo eso? Podría pensarse que sí. Luego yo pensaba, ¿por qué el Señor nos detuvo? ¿Por qué el Señor nos detuvo? ¿Por qué no permitió que saliéramos a las 10:30? Sino casi una hora después. Hermanos, el Señor en el alcance de su providencia es tal. El propósito de Dios. Lo esperaba a nosotros que veníamos tarde. Eso era, ¿verdad, hermano? Por supuesto, así es. Entonces, hermano, vea por ejemplo Mateo 10:29, escriba Mateo 10:29 ahí. Dice el Señor ahí, hablando de los pajarillos, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin saberlo vuestro Padre. O sea, un pajarillo insignificante, dice, no cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre, sin que Él lo sepa. O sea, Él lo sabe, Él está pendiente. Escriba Lucas 12:7. Lucas 12:7. Allí nuestro Señor afirma que Dios, óigame, dice Él, los cabellos de tu cabeza están contados. Los cabellos de tu cabeza están contados, dice el Señor. Hermanos, ¿cuántos cabellos tendré? Imagínense ustedes que tienen tanto pelo, yo ya tengo poquito. Pero imagínense ustedes que tienen tanto pelo, ¿cuántos pelos habrán ahí? Ahora, yo no puedo hacer eso. Yo no me podría, hermanos, poner a contar con una pinza pelo por pelo. Me llevaría un día, tal vez. Contarle los cabellos que usted tiene en la cabeza. Pero dice que el Padre, Él conoce, ¿verdad?, cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Tenemos en nuestra cabeza. Ve el cuidado minucioso. Escriba, por favor, Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Dice allí el proverbista que la suerte se echa en el regazo, más la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Ahora, ¿cómo echaban las suertes en aquel tiempo? Posible que sea como lo hacen hoy en día algunas personas, ¿verdad? Tomaban unos dados y los lanzaban, ¿verdad? 5. Y verdad, entonces, ¿cuál? 5, ok. 3 más 2, gané 5.
o una moneda, ¿verdad? Cara o cruz. Ahora, vea que dice el proverbista, la suerte se echa en el regazo. Era una práctica que se hacía en ese tiempo. Ahora, dice que la suerte la determina el Señor. El Señor decide, ¿verdad?, qué es lo que desea que ocurra en ese lanzado de suerte. Vea, escriba un ejemplo más ahí, escriba Jonás 1.7, para complementar el ejemplo de las suertes. Jonás 1.7. Recuerda la historia de Jonás. Jonás, el Señor le dijo, ve a Nínive y predica en esa gran ciudad. Diles que de aquí a 40 días los voy a destruir. Por supuesto, el Señor, hermanos, quería salvar esa ciudad, si no hubiera mandado a Jonás. Entonces, y Jonás dice, sí, Señor, a mí me encanta obedecerte, a mí me encanta hacer tu voluntad. Así que, Señor, ahorita mismo. Y Jonás agarra su maleta y Nínive, ¿verdad? Y en lugar, supongamos que Nínive queda hacia el sur, ¿verdad? Pero Jonás dice, no, yo no quiero ir a Choluteca, ¿verdad? Yo me voy para San Pedro Sula. Y Jonás agarra para el norte, en lugar de agarrar para el sur. Y se sube a un barco que va para Tarsis, dice. Y se mete al barco y se va a dormir ahí en el sótano. Y el barco sale, porque Jonás va a huir de la presencia de Dios. Y siempre me causa risa cuando leo pasajes como esos. Me causan risa, ¿verdad? Porque dice que Jonás iba a huir de la presencia de Dios. Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y me fuera al extremo del mar, ahí estás tú. Si voy allá a lo más elevado del cielo, ahí estás tú. Si voy a lo profundo, ahí estás tú. Si voy a un lugar oscurísimo donde no se ve nada, ahí tu luz me alumbra. No puedo huir de tu presencia, dice. Pero Jonás dice que se fue hacia Tarsis para huir de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué ocurre? Están en eso cuando una gran tempestad se levanta y dicen los marineros, vengan, echemos suertes para ver quién es el responsable de este asunto. O sea, era algo anormal, una tormenta, todo estaba calmado y de repente una tormenta se levanta. Esto no es normal, por alguna razón. Y dice, y echaron suertes. ¿Ah? Y estaba ahí, el capitán le dijo, levántate, dormilón, estás durmiendo y nos vamos a ahogar, vení. Y entonces, vamos a echar suertes, dice, porque esto no es normal. Y echan las suertes. ¿Y qué pasó, hermano? Dice que cae la suerte sobre Jonás. Ahora sí, dinos, ¿verdad? ¿Cómo está el asunto aquí? Le dijeron a Jonás. Sí, bueno, sí, yo esto ya les contó Jonás. ¿Y qué vamos a hacer, no? Dice, aquí no hay otra que tírenme al mar para que se quiete. Mira qué lindo el hombre, ¿verdad? Resignado. Y no, dijeron los hombres. Y no querían. No, dijeron, ¿verdad? Tenían buen corazón esos impíos. No lo querían echar, pero Jonás dijo, no, es que si no me echan esto, aquí nos ahogamos todos. Y al final lo lanzaron, ¿verdad? Y se aquietó todo. Ahora el punto, hermanos, es que, ¿cómo esos dados dieron o sea, señalaron a Jonás? Dios está al control, hermanos. ¿Cómo es posible algo así? En español, ¿verdad? Héctor es el que sabe inglés aquí, David. R.C. Sproul, ¿verdad? Sproul decía, ¿verdad?, que no existe, me encantó esto, no existe ni una sola molécula rebelde en toda la creación que opere fuera del control y la dirección soberanos del Señor. ¿Eh? No existe ni una sola molécula rebelde en toda la creación que opere fuera del control y la dirección soberanos del Señor. No puede haberla. Pues si la cosa más pequeña se desviara, los efectos en cascada podrían cambiarlo todo. Sería una catástrofe. Hermanos, no hay nada que escape al control del Señor. Si hubiese algo que escapara a su control, entonces no sería Dios. Él no sería Dios. Sería cualquier otra cosa, cualquier invento de los que hacemos nosotros, ¿verdad? Pero no sería Dios. Él tiene el control. Ahora, el problema es que nosotros vemos las cosas, los acontecimientos con los ojos humanos. Y decimos, no, ¿verdad? No creo que Dios esté al control de eso. No creo que... Pero Dios está al control, hermano. Él está al control. Sproul decía que no existe la casualidad. No existe la casualidad. Ese es el alcance de la providencia de Dios, mis hermanos. No hay manera en que podamos escaparnos
Nada se puede escapar de su soberanía, de su control. Hablemos un poco de la providencia en nuestro diario vivir, entendiendo que Dios tiene control de todo. Sin embargo, tenemos la libertad. Recuerde, el pastor Sergio lo hablaba. Bueno, como Dios, entonces dice alguna gente, bueno, como Dios controla todo, entonces, ¿verdad? Él controla cada cosa que yo hago. Hermanos, Él y este es un tema bien, ¿verdad? El Señor nos da esa libertad de movernos, ¿verdad? Aunque Él controla todo, ¿verdad? Nosotros somos responsables delante de Él por nuestros actos y acciones. Ahora, entendiendo ello, y pensando en la providencia de Dios en nuestro diario vivir, entonces hay varias cosas que debemos replantearnos, hermanos. Debemos replantearnos nuestras decisiones y nuestras acciones. O sea, la manera como yo vivo la vida, ¿verdad? La manera como yo vivo la vida. Escriba por favor Hechos 17:28. Hechos 17:28. El pastor Sergio leía algo de allí. Hechos 17:28. El apóstol Pablo está en Atenas. El verso 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese es el control de Dios. Es la soberanía de Dios. Ahora ve el verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanos, dice Pablo, miren señores, en Él nos movemos, existimos y somos. Ahora, esto nos debe llevar a replantearnos entonces, hermanos, nuestras decisiones y acciones. Efesios 5, 15 al 17. Debemos, hermanos, replantearnos la manera como utilizamos nuestro tiempo. La manera como utilizamos nuestro tiempo. No seáis insensatos, sino entendidos, dice el apóstol Pablo, de la voluntad de Dios. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos replantearnos cómo utilizamos nuestro tiempo. Debemos replantearnos la manera como desempeñamos nuestro trabajo. Colosenses 3, 23 y 24. Nos habla de que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. No sirvan solo al ojo, dice el apóstol Pablo. Es decir, no sirvan solo cuando los está viendo el patrón, no solo cuando los está viendo el gerente, no solo cuando el jefe los mira, no solo cuando el dueño de la empresa llega y vamos a hacer. No, dice, todo lo que hacemos es para el Señor. Esa debe ser la manera como hacemos las cosas, no para que nos miren. Debemos ajustar eso, ¿verdad? Si no está bien ajustado. La manera como desempeñamos nuestro trabajo, Colosenses 3, 23, 24. La manera como tratamos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. La manera como tratamos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Efesios 5, 22 al 6, 4 nos enseña sobre ello. Como esposos debemos tratar a nuestra esposa. Como padres, ¿cómo debemos tratar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que dice ese pasaje allí en relación a cómo debemos relacionarnos con nuestra esposa y con nuestros hijos? Dice que debemos amar así como Cristo amó a la iglesia. Que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Que no los exasperemos, no los descorazonemos. Las palabras que proferimos, hermanos, Efesios 4, 29. Efesios 4, 29 y Colosenses 4, 6. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 4:6, que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 4:6. Las relaciones que atesoramos. Las relaciones que atesoramos. Escriba 1 Corintios 15, 13 y 14. 1 Corintios 15, 13 y 14. Vamos a ver, me parece que tengo un número que me creo que no es el correcto aquí, 13 y 14. Sí, no es el correcto, se equivocó mi dedo. Es el 33 y 34. No me equivoqué yo, hermano, fue mi dedo que se equivocó. 1 Corintios 15, 33 y 34. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las
las relaciones que atesoramos, que valoramos. Aportan a nuestra vida, enriquecen nuestra vida. Si no, hermanos, recuerde, el Señor está al tanto de ello. La providencia del Señor en nuestro diario vivir. Hablemos un poco sobre las implicaciones de la providencia de Dios. Las implicaciones de la providencia de Dios. Ya leímos la historia de José. Usted conoce la historia de Daniel. Daniel fue arrancado de su tierra allá por el 605, cuando Nabucodonosor invadió Judá, invadió Jerusalén. Y él fue trasladado con otros príncipes, a Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Misael, Ananías y Azarías, sus amigos. José fue arrancado de su tierra y fue trasladado también a un lugar lejano, a Egipto, donde las cosas al principio no le fueron muy bien. Sus hermanos no le querían. Su padre le amaba, pero sus hermanos no le querían y por eso escaparon de matarlo y luego, cuando no se pudo, entonces lo vendieron como esclavo. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos? Sí. Tenemos también la experiencia de Pablo, mencionaba allí. Y también podemos agregar ahí, no lo tengo aquí en las notas, pero la experiencia de nuestro Señor Jesús. La historia de José, ya leímos Génesis 45, 3 al 8. Daniel capítulo 1, puede anotar ahí del 1 al 21. Daniel 1 del 1 al 21. La experiencia de Pablo en Filipenses capítulo 1, versos 12 al 14. Filipenses 1 del 12 al 14. En esencia, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones de la providencia de Dios? En el caso de José, rechazado por su familia, separado de sus seres queridos, separado de su comunidad, su zona de seguridad, experimentó la soledad, experimentó privaciones y humillaciones injustas. Esa es la experiencia de José, a grandes rasgos. Usted tendría que estudiar, mis hermanos, bien detenidamente la historia de José y seguro va a encontrar muchas cosas más. No tenemos tiempo. La historia de Daniel, similar. Fue arrancado de su entorno de seguridad, separado de sus seres queridos, experimentó presiones culturales. Recuerda que cuando llegó a Babilonia, el rey dijo, Nabucodonosor, el hombre más poderoso, dijo, esta es la comida y la bebida que quiero que les des a esos hipotes. Los quiero bien hermosos, bien sonrojados, bien bonitos. Era una gran presión, pero Daniel y sus amigos sabían que al comer de eso iban a ofender a su Dios. Y entonces el verso 8 de Daniel capítulo 1 dice, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que había ordenado el rey. Pidió por tanto a Aspenaz que no se le diese y pidió que se le diese legumbres y agua. Al final usted recuerda, ya por el verso 20 dice que cuando Nabucodonosor nos llamó a todos los muchachos, aquellos que habían comido, dice, de la comida del rey, estaban más demacrados, eran menos inteligentes. Daniel y sus amigos, dice, no se halló entre ellos a jóvenes más hermosos y más inteligentes, 10 veces más inteligentes que todos los demás. Dios honró, pero no fue así al principio. Al principio fue difícil. El apóstol Pablo, mis hermanos, Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14, está en una prisión. Está escribiendo a los hermanos filipenses que tanto lo amaban y que tanto lo habían apoyado desde una prisión. Verso 12, quiero que sepáis, vean lo que es la providencia del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Todas las cosas, dice Pablo, que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora bien, creo, hermanos, que Pablo ahí está circunscribiendo las cosas que le han sucedido a la experiencia que está viviendo en el momento. Pero podemos expandir un poco más, podemos ampliar la panorámica de las cosas que le ocurrieron a Pablo. Por favor, escriba allí 1 Corintios, capítulo 4, versos 10 al 14. 1 Corintios 4, 10 al 14. Y escriba 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, encontramos
otra serie de cosas que le acontecieron a Pablo y que sin duda redundaron para el bien del evangelio, que estaban al control del Señor, que le ocurrieron por la providencia del Señor. Por ello, capítulo 4, versos 10 al 14, 1 Corintios, y 2 Corintios 11, 23 al 28. Allí, hermanos, en esos pasajes, Pablo está hablando de tantas cosas que le ocurrieron a él, ¿verdad? Que Dios en su providencia utilizó en la vida de José, en la vida de Daniel. Recuerda a David, 13 años huyendo de Saúl, que lo estaba persiguiendo. ¿Era parte del plan de Dios? ¿Era la providencia de Dios? Sí. Dios estaba preparando a David para un alto puesto. No estaba capacitado David, no tenía la competencia. Dios lo preparó en esos 13 años. Le dio el temple, le dio la firmeza, la solidez, el carácter para poder estar en el trono después. Le dio el corazón para estar en el trono después. Hermanos, cada una de estas historias, y por supuesto la de nuestro Señor, nos muestran que Dios en su providencia, contrario a lo que la teología de la prosperidad habla hoy, no exime a sus hijos de atravesar por circunstancias difíciles, si ello contribuye a llevar adelante su plan eterno. Lo voy a decir otra vez. Cada una de estas historias y 100 más que usted puede leer en la palabra, nos muestran que Dios no exime a sus hijos de atravesar por circunstancias difíciles, si ello contribuye a llevar adelante su plan eterno. Contrario, digo, a lo que la falsa teología de la prosperidad enseña hoy, de que si estás en Cristo todas las cosas te van a ir bien. No es cierto. Es una inmensa mentira. Escriba por favor Salmo 31:15 y Salmo 138:8. En tus manos están mis tiempos, Señor, dice el Salmo 31:15. Salmo 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Jehová, no desampares la obra de tus manos. Y quiero que terminemos, hermanos, hablando de nuestra actitud ante la providencia de Dios. Nuestra actitud ante la providencia de Dios. Primero, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Dependencia. Dependencia. Escriba Santiago 1:17. Santiago 1:17 y Santiago 4:15. Santiago dice allí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y en el 4:15 dice, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Es decir, hermanos, entendemos que todo lo controla el Señor. Entonces, yo debo tener ese corazón de humildad y depender en todo momento de la dirección del Señor. A veces emprendemos cosas, hacemos cosas, y hermanos, ni siquiera le decimos al Señor y después fracasamos y nos quejamos. Hay que depender del Señor. Agradecimiento, hermanos, es la segunda actitud. Agradecimiento. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias al Señor en todo. ¿Cómo en todo? Sí, hermanos. Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no van bien, hay que dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él está al control de todo. Escriba por favor Romanos 8:28. Todos sabemos ese versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. A los que aman a Dios. Yo creo que debería decir ese texto, a los que Dios ama. ¿Verdad? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, yo debo ser agradecido en todo tiempo. Cuando estoy enfermo, cuando estoy con salud, cuando tengo dinero, cuando no tengo. Algunos de ustedes han atravesado por experiencias así. A veces nos enojamos con el Señor. A veces nos molestamos, le reclamamos. ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué si yo estoy enfermo? ¿Por qué tengo este problema? Pero hermanos, al final, todas las cosas, al final, obran para bien de los que aman al Señor. Confianza, hermanos, confianza. Escriba Job 13:15. Job 13:15. Confianza. He aquí, dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Qué determinación de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Jeremías 29:11. Escriba. Para que aumente nuestra confianza en el Señor.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, ¿cuál era la circunstancia que estaba atravesando el pueblo de Israel en ese momento que Jeremías les dice eso? Estaban en esclavitud, hermano. Y dice, ¿cómo que el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros y estamos en esta miserable situación aquí? Pero Jeremías dice, el Señor dice que tiene planes de bien, de paz para cada uno de ustedes. Confíen en el Señor, tengan confianza. Paciencia y esperanza, hermanos, paciencia y esperanza. Escriba Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Y la historia de José, ¿verdad? Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Paciencia y esperanza, mis hermanos, esa debe ser nuestra actitud. Y finalmente, obediencia. Nuestra actitud ante la providencia de Dios. Dependencia, agradecimiento, confianza, paciencia y esperanza, obediencia. Obediencia. Mateo capítulo 26, versos 24 y 26. Mateo 26, 24 y 26 y Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Hermanos, hay que obedecer al Señor siempre. El Señor está al control. Cualquier cosa que nos acontece, hermanos, que nos ocurre, es para el Señor, finalmente lo torna en bendición para nuestras vidas. Es para nuestro bien. ¿Que entendemos eso? No, hermanos. El Señor dijo a los discípulos que estaban tristes previo al martirio de Él, lo que yo hago, ustedes no lo entienden ahora, le dijo el Señor a sus discípulos, pero lo van a entender después. Y así ocurrió. Ellos estaban tristes, pero después estaban llenos de gozo cuando se encontraron con Él y lo adoraron. Y el Señor dijo, aquí estoy. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La tumba no es el final, muchachos. Yo soy el vencedor de la muerte. Estoy por encima de todo. No importa lo que ocurra con ustedes, no van a quedar ahí. Se van a levantar conmigo. Todo obra para bien de los que aman al Señor. Agradezcamos al Señor, hermanos. Padre nuestro, gracias por la bendición de enseñarnos en esta mañana, Señor, que tú estás al control de todo. Tú creaste todo, tú estás al control de todo y tú estás dirigiendo todo, Señor, al cumplimiento de tu plan eterno. Y nosotros estamos, Señor, en ese medio. Nosotros estamos en la ecuación, Señor. Nosotros somos privilegiados a ser instrumentos de ese gran plan, Señor. Por supuesto, muchas veces, contrario a lo que muchos mentirosos dicen hoy en día, las cosas no nos van a ir tan bien, Señor. Muchas veces vamos a pasar situaciones difíciles, duras, tribulaciones, pruebas. Pero, Señor, en medio de todas esas situaciones, que recordemos, que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, que tú estás por encima de todas ellas y que tú estás cuidando de nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí. Señor, sigue bendiciendo el tiempo de enseñanza, Señor, en esta mañana. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, el Señor me los bendiga.